Amados hermanos, Dios les bendiga, amigos. Este es su programa. Dios quiere llamar tu atención. Queremos pues ciertamente que tú puedas enterarte a través de este programa, el cual transmitimos con mucho amor, mucho cariño para cada uno de ustedes, esperando que ustedes también se suscriban al mismo para que puedan recibir el contenido en hora directa. Así es que este programa también dirigido por la comunidad cristiana Adoración Viva Internacional. Estamos aquí transmitiendo desde Cuenca, Ecuador, para todo el mundo. Así que espero que sea de gran edificación este programa en esta noche. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos de una manera muy especial y les llene con su paz. Mi pastor querido, hoy tenemos un tema interesante. Muy interesante. Muy interesante. La oración de Daniel, confesión y súplica. ¿Qué puede usted hablarme de eso esta noche? Sí, yo espero que usted eleve una oración para que luego estemos en contexto con lo que la palabra de Dios nos dice en esta noche. Amén. Vamos a orar para que así nuestro querido pastor le dé apertura a este maravilloso tema. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por estar una vez más reunidos en tu nombre, Señor, para comunicar las verdades eternas contenidas, Señor, en la Biblia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, danos la sabiduría, Señor, para poder alcanzar almas para ti y que estas palabras sirvan de consuelo y de gran aprendizaje para todos los que puedan escucharnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Yo quiero, amados, que podamos compartir en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Vamos a leer 2 o 3 versículos para que nos sirva de base por lo que el tema que vamos a tratar. Amén. Del versículo 4 en adelante dice así en el nombre de Jesús: Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Glorificado sea nuestro Dios. Es hermoso poder compartir esta verdad. Y yo quiero enfocarme en lo que es el conocimiento de Dios para el creyente, porque queremos hablar de un tema relacionado con la intercesión y la oración, que tiene una gran importancia, pero sabemos que las oraciones siempre son difíciles. Nosotros los creyentes nos cuesta orar. Sí. Parece como raro, ¿verdad? O contradictorio que nosotros digamos que no podemos como orar. Algunos dicen que no les salen las palabras. Sí, ¿no? Y las aflicciones sí, muchas veces quitan o nos desconcentran y no podemos orar. Fíjense que en esta oportunidad había un problema en el pueblo cautivo. Sí. Entonces se veía esa cautividad como una represión de Dios porque el pueblo no le obedecía. Entonces yo quiero, ¿verdad?, que enfoquemos ese tema en estos tiempos que estamos viviendo, donde los pueblos, las naciones, parece que viven sin Dios. O sea, no se presta atención a lo que Dios ha dicho. Y entonces nosotros vemos las calamidades y esperamos pues que precisamente intervengamos en oración por esas personas. Por eso las oraciones intercesoras son tan interesantes. Y partiendo de ahí, entonces nosotros vamos a enfocarnos en la realidad hoy, de cómo nosotros podemos ver esto que Daniel hizo. Fíjense, una de las cosas interesantes que debemos ver es que conforme a lo que la Sagrada Escritura habla, Daniel no tenía quizás por qué orar así, porque él no había faltado a Dios. Daniel era un hombre de Dios,
Pero precisamente por ser un hombre de Dios, él se involucra en la oración, tomando él como quien dice la rienda del pueblo. Y asimismo cada creyente debe orar por su nación. En eso nos queremos enfocar. Amén. Y es que fíjense que esta oración está en el marco de un cautiverio que iba a cumplir un tiempo de 70 años. Exacto. Entonces el dolor, el pesar por lo que estaba ocurriendo en su nación, motiva a Daniel a elevar una súplica. No obstante, no es una súplica cualquiera, porque en medio de la oración él confiesa el pecado del pueblo. Y entonces ya tácitamente la lectura bíblica nos dice que Daniel va a la oración porque entiende que lo que está ocurriendo es como una disciplina. Sí, y hablando de cautiverio, tú sabes que en esa oportunidad el pueblo estaba en Babilonia, pero se puede hablar que se llevó en términos literal. Sí. Ahora, hay una cautividad la cual el mundo está viviendo hoy, que es la cautividad del pecado, de negar la existencia incluso de Dios. Así es. Negar que realmente Dios envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para redimir a la humanidad, olvidándose que Dios es el que tiene el control de la naturaleza. O sea, que todas esas cosas llevan, ¿verdad?, mentes cautivas. O sea, que ya no es un pueblo literal. No, sino espiritual. Exactamente. Mentalmente. Y el único, aquí vemos en este cuadro que esta oración es para pedir a Dios misericordia y fuesen liberados. Pero hoy en día hay una esclavitud mental que la gente, teniendo la opción de poder ser libre, a veces la rechaza. Es ahí donde queremos entrar. Sí. Es ahí donde yo quiero que el pueblo visualice. Por eso llamé la atención de que en cada nación las personas sean responsables de lo que esté aconteciendo. Fíjate que si nosotros no clamamos, Dios no va a responder. Así es. Y para que nosotros clamemos a Dios tenemos que creer en su grandeza. Debemos creer en ese pacto precisamente que Él hizo con la humanidad, de darle vida. Entonces, si no creemos a eso, ¿cómo vamos delante de Él? Es así. Bueno, el versículo 4 habla de la grandeza de Dios. Exactamente. Muy importante eso. De su misericordia. Ajá. Pero Él dice con lo que aman y guardan sus mandamientos. Así es. Entonces, fíjate que las naciones hoy no podemos nosotros señalar quizá de una manera directa al presidente, al rey, al ministro, pero sí hay un grado de culpabilidad cuando las naciones se desligan de la bondad de Dios. Entonces, nosotros los creyentes que hemos creído en el Señor vamos a interceder siempre por las naciones. Amén. Hoy Amén. nosotros estamos mirando cómo está el mundo. Sí. Pero cada quien va a recibir lo que ha sembrado. Es que Israel ahí es un reflejo para el tiempo que estamos viviendo. Exactamente. Sí, porque antiguamente los profetas, los consejeros que Dios estableció no eran escuchados. Y hoy en día pasa la misma historia, pastor. O sea, no se escucha el mensaje que tiene que ver con Jesús, que es quien nos salva y nos libera de esa esclavitud. Correctamente. Por eso es que estamos hablando entonces que Daniel toma la rienda de ese asunto en esa oportunidad. Entonces el llamado es a que nosotros tomemos esa misma forma. O sea, primero reconociendo quién es Dios. Amén. Pero a la vez reconociendo nuestros pecados. Claro, porque es que en la oración se habla, en primer lugar, de la rebeldía. Sí. El pueblo fue rebelde y se apartó de los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, creo que eso es lo mismo hoy. Sí, o sea, eso no cambia. La gente se aleja de lo que Dios pide y se pone rebelde a sus sabios consejos. Sí, porque fíjate detrás de qué van las naciones hoy. O sea, esas son una de las cosas que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué buscan las naciones hoy? No buscan darle gloria a Dios, no buscan reconocer, no buscan el perdón de Dios. Es todo lo contrario. Así es. Es todo lo contrario. La mente humana cada día se va llenando de cosas terrenales.
y de cosas que llevan a la perdición al individuo. De tal manera que no es solamente lo que pasaba allí en Babilonia con relación a Israel, sino que, fíjate que Dios envía a su Hijo Jesucristo. Fue para todo el mundo. Amén. Ahora, ¿quién no lo recibe? Solamente los que creen a esa verdad. Así es. Pero hay algo que debemos señalar, y es que el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, él le dice en el capítulo 2 de 1 Timoteo, él le dice que debemos orar por los reyes, por las personas que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, ahí hay una raíz de lo que puede ocurrir en una nación. Así es. Si el presidente, el rey o el ministro no está alineado con Dios, nosotros estamos llamados a orar por ellos, porque es una promesa de Dios. O sea, no es un dicho, no es culpar al rey o al presidente, no. Es orar para que Dios envíe refrigerio. O sea que ahí hay un mensaje más fuerte, porque entonces si nosotros tenemos que estar por lo que Dios ha permitido que estén en autoridad, entonces el problema de las naciones descansa en la iglesia. Sí, porque sí. nosotros tenemos que orar por los que están en eminencia, dice la Biblia. Entonces eso nos indica que las naciones no fueron entregadas realmente a los que tienen el poder político, sino una iglesia que ora para que los pensamientos de ellos sean alineados y tomen decisiones correctas. Ahí es donde está el detalle, pero entonces la iglesia debe tener un corazón curado, ¿verdad? Porque a veces nosotros vemos al hombre e incluso puede caernos mal, como decimos. Eso no debe existir en el creyente, pero a veces pasamos por situaciones que decimos, no, es fulano o fulana que tiene la culpa. Pero la culpa la tiene el mismo pueblo. La culpa la tiene el que da la espalda a Dios. Entonces, porque el rey o el presidente dé la espalda a Dios, yo no estoy llamado a hacerlo. Yo estoy llamado a clamar por él, claro, para que Dios envíe desde su presencia la paz que Él ha prometido, para que vivamos quieta y reposadamente, dice la palabra. Así es, y es tremendo porque hay algo también muy bonito que acotar aquí, y es que Daniel, pastor, fue con una actitud de humildad al Señor. Porque si nosotros vemos, ¿por qué él tenía que rendirse de esa forma si las evidencias que él mostró de vida en Babilonia era de un hombre consagrado al Señor? Sí, porque él tenía la certeza de que Dios gobierna. Claro, y entonces él va a orar, pero él no dice, tu pueblo ha pecado, dice, nosotros hemos pecado. Ahí vemos la humildad de Daniel, no había ego en la santidad que tenía. Creo que eso es una llave, no sé qué opina usted, para nosotros ir a orar. Claro, pues por eso es que debemos involucrar. Claro, tenemos que vernos en los zapatos de los que han fallado, porque Daniel, estando en una condición de separación no comparable con el pueblo que se había desalineado con Dios, él no hace énfasis en su cuidado, en su santidad y en su separación. Exacto. Sino que él se involucre con el pueblo, porque en la libertad del pueblo él también iba a ser libre. Sí, porque es que la oración intercesora es lo que busque eso. Así es. O sea, que todo el que está a nuestro alrededor tenga la misma libertad, pero que tenga la misma certeza de que Dios va a responder. Entonces, si tú no crees y yo creo, el deber mío es interceder por ti. Claro. Pero porque a la vez, cuando intercedemos por una persona que dirige una nación, estamos intercediendo por la nación entera. Porque ese hombre o esa mujer es representante de esa nación delante de Dios, aunque él no crea. Pero fíjate que la palabra de Dios habla claramente que Él pone y quita reyes. O sea, que aunque la gente crea que eso es fortuito, no, es porque Dios realmente ha visto algo en esa persona que va a obrar a favor de las comunidades. Amén. Entonces la intercesión, la oración de intercesión tiene esa importancia. Amén. Otro detalle interesante, ¿no? Es que la confesión. En la intercesión tiene que haber confesión. Amén. O sea, donde se plasma la vergüenza de la nación. Porque eso es lo que Daniel orando le dice al Señor. O sea,
le revela sus iniquidades, le revela sus bajezas. Entonces, más bien él sentía una vergüenza que no le correspondía. Exacto. Por el pueblo que había pecado. Como puede suceder ahora mismo, porque es lo que estamos hablando. Nosotros podemos interceder por una nación. Por ejemplo, ahora mismo aquí, en el Ecuador, donde está esa gran necesidad por la falta de lluvia. Ajá. Ahora, como si el cielo estuviera cerrado. El presidente puede estar preocupado, claro que sí, pero quizás no está en la misma visión que nosotros estamos. Saber que puede abrir los cielos, el que puede enviar la lluvia es Dios. Así es. Entonces a Él es que hay que clamar y tratar de que las personas que están en eminencia crean a esa verdad. Amén. Pero fíjate, como tú decías ahorita, la batalla es de la iglesia. Es de la iglesia. La batalla es de la iglesia, porque el que no está creyendo a Dios no puede batallar. ¿Por qué? Porque esta batalla no es física. Claro, es que ahí ese es el detalle interesante. El que no cree, ¿cómo va a orar con convicción? Exacto. Nos toca a nosotros hacer lo que la tenemos. Hacerlo. Porque hay gente que está en el poder y no cree en nada. Exacto. Y entonces Dios, en su infinita misericordia, escucha el clamor nuestro, pero cuando envía la lluvia, ¿beneficia a quién? A todos. A todos. Así es. O sea, la bendición no es para nosotros. Por eso es que aunque nosotros nos involucremos en la oración, quizá por otros, pero cuando viene la respuesta, no es para mí, no es para ti solamente, claro, sino viene una respuesta generalizada. Claro, porque es que hay un antiguo refrán que dice que el sol sale para todos. Sí. Y según la misma Biblia, para buenos y malos. Del fruto de la tierra come el bueno y come el malo. Sí. Pero el que tiene que pedir a Dios por la bendición de la tierra es el que conoce quien le da la bendición. Conoce la bondad de Dios. Exactamente, que la reconoce Daniel, su misericordia y el amor que él tiene para perdonar. Exacto. Daniel lo menciona. Sí, entonces fíjate que en el versículo 7 él dice: tuya es, Señor, la justicia. Amén. Y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y de todo Israel, lo de cerca y lo de lejos, en todas las tierras. Fíjate que entonces ahí sale del contexto que estamos hablando, sí. Sencillamente no de Israel. No, ya él no está orando específicamente de Israel, sino por todos. Y nosotros somos esa parte lejos, esa parte lejana de otras tierras, pero que la bendición de Dios abarca toda la humanidad. Fíjate que por eso se habla de Cristo antes y después. ¿Verdad? Porque primero se circunscribía todo quizá al mundo conocido desde entonces, pero refiriéndose especialmente a Israel y su entorno. Ahora, cuando Jesús viene, dice que vino ¿para quién? Para todo el mundo. Ahí se cumplió la misericordia de Dios para la humanidad. De hecho, uno de sus mensajes dijo: unas ovejas que no son de este reino. Exacto. O sea, ya le estaba involucrando a otros que no pertenecían al pueblo al que él fue a enviar el mensaje. Exactamente. Entonces, fíjate cómo Dios va organizando todas las cosas, y hoy nosotros desde aquí de Ecuador podemos proclamar la verdad de Dios para todas las naciones. Amén. O sea, así lo que todo aquel que escuche, todo hermano que puede escuchar, no tenga rencor, no piense en lo terrenal, ore a Dios, interceda por su gobernante, sea aquí en el Ecuador, sea en Cuba, sea en Venezuela, Amén, sea en Haití, en esos lugares donde ahora mismo hay grandes problemas. Muchísimos problemas. Y nosotros podemos reconocer que es por la maldad del pueblo. Porque Dios no quiere el mal para nadie, para ninguna nación. Él dice en su palabra: si ustedes obedecen, yo lo voy a bendecir. Ustedes van a tener de todo. Cuando reconozcan el poderío de Dios, entonces ahí recibirán toda la bonanza. Amén, amén. No, Pero, y es tremendo, pastor, lo que está pasando, porque está lloviendo en otros lugares en gran escala, mientras que aquí no está lloviendo. Exactamente. Una cosa que asombra, ¿no? Y lo tenemos en países cercanos. Hoy me estaba diciendo mi esposa que está lloviendo allá por la casa, o sea que hay fuertes lluvias en Venezuela, hay fuertes lluvias en Colombia,
y en lugares... Perú. Bueno, también, imagínense, O y sea, aquí no termina de sí, llover. estamos hablando de la cercanía, porque Sí. ya si hablamos más distante, pues vamos a ver que en otros países también está ocurriendo. Pero nosotros aquí debemos interceder por esta nación, debemos interceder también por cada una de esas naciones que están en problemas, porque tienen muchos problemas, pero nosotros en oración también Dios nos hace ver que hasta que ellos no recapaciten, va a haber ese problema. Claro, es que Israel, es bueno ver esto, Israel había transgredido una ley que era su marco para ellos poder actuar. O sea, era prácticamente su constitución, la ley de Moisés. Exacto. Y ellos habían violentado esa ley. Y eso fue lo que lo llevó. Y hoy en día lo lleva cautivo, hoy en día pasa igual. O sea, la misma, si se violenta una ley, la gente va a una cárcel. Claro. Pero no pensamos que así mismo ocurre con las leyes espirituales. Cuando las leyes de Dios son violentadas, lamentablemente ocurre lo mismo. Sí, son más fuertes, porque Sí. fíjate que ahí abarca a todos. Así Mientras es. que cuando tú transgredes la ley terrenal, puede ser que sufras tú solo, a lo mejor una familia muy cercana a tuya. Pero después de ahí, no. No pasa Ahora, nada. cuando viene de Dios, entonces esa amargura es para el territorio incluso. O sea, ¿verdad? que nosotros estamos aquí en un pedacito y en el último rincón del Ecuador, allí se está manifestando Dios, quizá de una manera como el hombre no espera. Porque nosotros siempre queremos lo bueno, pero nosotros no queremos ser bondadosos. Entonces, para nosotros poder clamar, interceder por la persona, tiene que haber un corazón arrepentido. Amén. Tiene que haber un corazón, una mente concentrada en Dios, que sepa que Él es que tiene dominio de su creación. Amén. La Biblia nos dice a nosotros que un corazón contrito y humillado, Él nunca lo va a despreciar. Creo que cuando una oración sale de un corazón que está en esa condición, Dios va a responder. Necesitamos una nación que entienda esa verdad. Exactamente. Entonces, fíjate que en esa oración, como decimos, el último versículo que leímos, o sea que está en esa oración, que es el versículo 19, él dice: oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, fíjate que Daniel ahí está como si fuera una oración de desesperación. No tardes. Y eso mismo nosotros debemos pedir aquí en el Ecuador. Señor, no tarde en enviar la lluvia. La necesitamos. El pueblo está sediento. El pueblo está a la deriva, porque sin la bondad de Dios, ninguna nación puede existir. Así es. ¿Entiendes? Porque nosotros estamos hablando ahora desde aquí, pero cuando nos trasladamos a ver los noticiarios de otras naciones, vamos a ver que están en la misma situación, aunque en otra dirección. Sí, otro tipo de problemas. Exactamente. Pero están experimentando lo mismo. Sí. Es lo mismo. Es correcto. Porque ahora mismo, esas naciones que están pasando grandes necesidades, hambre, el que tiene mucha hambre, cuando viene a ver, está más desesperado que el que está mirando esta sequía. Por supuesto. Porque todavía no encuentra qué comer y hacer cosas. Así es. Y aunque nuestras mentes a veces quieren turbarse, pero debemos confiar en que si nos arrepentimos y le pedimos a Dios, Dios es justo. Amén. Y bondadoso. Es que la confesión y el arrepentimiento son fundamentales para la restauración. Exacto. Si queremos ver a Dios metiendo su mano y restaurar el orden de todas las cosas, necesitamos confesar lo que hemos hecho de manera incorrecta y arrepentirnos. Y lo bueno, pastor, es que la misericordia y el perdón de Dios están disponibles para aquellos que se arrepienten. Amén. Eso es lo interesante. Sí, eso es lo bueno. Eso es lo interesante, porque por eso hablábamos que vino para toda la humanidad. Amén. O sea, que ya no se circunscribe al pueblo de Israel, sino está circunscrito para todo aquel que cree. Entonces, la diferencia está en las naciones de que usted cree o no cree.
de que usted vive conforme a sus preceptos y no a lo de Dios. Entonces, eso es lo que varía en las naciones. Y aunque nosotros sabemos que ningún hombre es bueno, pero la misma palabra nos dice que si nos sometemos, Dios perdona nuestras iniquidades. Y eso era lo que Daniel estaba mirando, que había un pueblo de reyes y príncipes que desconocían a Dios, que querían andar por su propia fuerza. Pero cuando Daniel, que es quebrantado, él dice, yo voy a orar, y reúne a su familia, a su amigo, a todas las personas. Hay que clamar por esta cautividad. Entonces yo llamo al pueblo a unirnos en clamor por las necesidades de las naciones. Amén, así es. Aunque estamos sufriendo lo mismo, porque estamos aquí en esta tierra. O sea que el creyente no escapa de eso. Es más, quizá hasta lo sentimos más, porque entonces decimos, pero si le servimos a Dios, Dios es tan bueno, entonces yo estoy en esta situación. Así es. Bueno, Daniel andaba bien y estaba metido en el mismo problema. O sea, no se escapaba de la situación. Exactamente. Por eso te digo que aún nosotros los creyentes debemos pensar realmente qué es lo que está aconteciendo. Y algo más, porque cuando nosotros estamos hablando de un Daniel ya adulto, pero Daniel llega con 12 años. Sí. Así que sin responsabilidad del mal que la nación había cometido, sin embargo, él entra en la misma esfera de esclavitud que todos. Claro, porque estamos en el pueblo. La diferencia nuestra es, en lo que nos diferimos del mundo es, que nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Pero después, en lo terrenal, sufrimos la misma consecuencia. Como dice Salomón, una misma cosa le pasa al justo y al impío. Exactamente. Pero es en cuanto a lo que está ocurriendo en el entorno, o sea, todos sufren el embate de la situación. Claro, porque lo que estamos hablando ahora mismo, ¿qué estamos sufriendo? La sequía. ¿Quién la está sufriendo? Todo el mundo. ¿Verdad? Ahora, en cuanto a salvación, ahí es donde está la diferencia. Amén, así es. Porque creemos que nuestros pecados han sido perdonados. Creemos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Creemos que el Señor en su promesa dijo que iba a venir a buscar un pueblo que le adore. Amén. Un pueblo que testifique de Él aquí en esta tierra. Entonces, en eso somos diferentes. Sí, pero después, en lo demás, no somos iguales. Así es. Padecemos, nos duelen las cosas. Y es el llamado que quiero hacer. A que usted como creyente piense en esto, interceda por los demás. Amén. Que al usted interceder por los demás, recibe beneficio directamente a su vida. Y al que no ha creído en el Señor, queremos también hacerle el llamado. Crea en el Señor Jesucristo para que usted sea salvo, para que vengan de esos tiempos, ese tiempo de refrigerio a su vida. Porque vivir sin Cristo en esta tierra es vivir en muerte, en desesperación. Pero si hemos creído, si usted, amado amigo, viene a Cristo, cree en Él, esas promesas que nosotros estamos publicando aquí llegarán a su vida. Amén. No olvidemos la palabra que el Señor nos dice, hablando de que todos pasamos por las mismas cosas cuando los países están en problemas. El Señor Jesús dijo así, bueno, no dijo, lo dice porque su palabra permanece para siempre. Sí. Dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Nuestra confianza puesta en Jesús nos va a dar la victoria en medio de cualquier situación que estemos atravesando. Exacto. Como usted dijo, esa es la diferencia. Sí. No es lo mismo pasar por una dificultad con Dios que sin Él. Las cosas son muy diferentes. Muy diferente. Porque dice la palabra de Dios, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, aunque la cosa esté súper difícil, porque estamos hablando que en ese contexto dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, la peor etapa que puede atravesar una persona, no va a temer. No va a temer, porque la vara, o sea que, bueno, la palabra vara antiguamente tenía que ver con un palo, pero hoy en día nosotros ya sabemos que esa vara es la palabra de Dios. Esos libros que tenemos contenido ahí, esa biblioteca viene de la palabra canon, de donde viene la palabra vara de medir. Entonces, en las manos nuestras cargamos una vara de medir, de medirnos a nosotros
en relación con Dios. Así Sí. que es muy importante que tengamos eso presente. Te quiero finalizar entonces haciendo énfasis en la misma persona en cada territorio. Amén. Es decir, yo le pido a los hermanos de aquí del Ecuador interceder siempre a favor de esta nación. Pero asimismo le pido a los hermanos en Venezuela, a las personas que puedan escuchar y aún viviendo aquí son venezolanos, clamen por Venezuela. Pero en ese mismo orden, si alguien está escuchando, ¿verdad?, de la República de Haití, clame por Haití. Amén. Y finalmente por los cubanos, las personas cubanas que puedan escuchar también, clame por Cuba. Esas son las naciones que ahora mismo nosotros tenemos como más cerca, con más problemas, con más dificultades. Y esperamos en el Dios Todopoderoso que Él obre de una manera eficaz en cada una de esas naciones. Así que yo espero, mis amados hermanos y amigos, que todos puedan acatar este llamado de saber que nosotros somos intercesores delante del Señor para beneficio de las naciones. Amén. Bueno, con estas palabras especiales de nuestro pastor, nos despedimos hasta la próxima oportunidad, anhelando que estas palabras sigan fluyendo en sus corazones y no lo olviden. Levántese como un intercesor por su familia, por el entorno que le rodea en la sociedad y por este hermoso país llamado Ecuador. Y dándole gracias al Señor siempre. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.